hoy queremos comenzar entonces para seguir en este tema a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo una porción que se encuentra en Hechos 16, 22 al 34 y vamos a ver cómo Pablo, cómo Silas, dos hombres de Dios, en medio de circunstancias adversas, ellos pueden mantener el gozo y ahí ven milagros obrando de parte de Dios. Así que, amigos, vamos con la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y la lectura de hoy en el libro de Hechos, en el versículo 22, nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y miren, amigos, en medio de estas circunstancias adversas, Pablo, Silas encuentran gozo en Dios. Y le cuento, ellos venían de estar viendo milagros alrededor de esta región. Ellos estaban haciendo el bien, estaban predicando acerca de Dios. Y en medio de un tumulto comienzan a escuchar, alguien comienza a hacer un alboroto por ahí, ellos arreglan esto, Pablo se da cuenta que no era de parte de Dios eso y en ese momento manda a callar a esa persona. Esta persona era alguien que le daba mediante un espíritu de adivinación grandes ganancias, dice la Biblia, a sus amos. Y en medio de eso entonces los amos comienzan a planear algo en contra de ellos, los toman y los llevan presos. Estando presos, entonces, ellos entienden que deben seguir con una actitud de confianza en Dios, con fe en Dios, y entonces, en medio de las alabanzas, de estar cantándole, agradeciéndole a Dios, ahí puestos en la cárcel, en lo más profundo de ese lugar, ellos ven un milagro. ¿Qué sucede? Tiembla, se les zafan las cadenas y entonces el carcelero, ¿verdad? Dijo, ya se fueron. Y entonces lo que iba a suceder es que iban a cobrarle al carcelero esas huidas, y cuando está a punto de quitarse la vida, ellos le dicen: no, hombre, tranquilo, aquí estamos. Y él viene a encontrarse con ellos y recibe al Señor en su corazón. Pero esto debido a que dos hombres, en medio de circunstancias adversas, mantienen la fe puesta en Dios, y ahí este hombre, este carcelero y toda su familia pueden encontrarse con Dios porque se da cuenta, aquí sucedió algo. Estos hombres pudieron haber estado renegando, haberse estado quejando, eran ciudadanos romanos, pudieron haber estado reclamando, pero no lo hacen y por eso una vida más se acerca a Dios, porque hubo gozo en medio de las circunstancias adversas. Tania. Así es, y es que esta es una historia linda porque cuando realmente nos ponemos a pensar, yo espero que ninguno de los que estemos acá hayamos tenido que ir a parar a la cárcel, ¿verdad? En nuestro país, si usted comete un accidente de tránsito o algo, ¿verdad? Es conducido por las autoridades
Y realmente no son las mejores condiciones, y lo sabemos. O sea, hay otros delincuentes, o sea, hay como mucho sucediendo. Y la actitud, dice, de Pablo y de Silas a medianoche fue ponerse a cantar y a orar. Y los demás presos los podían escuchar. Pero yo tal vez le quiero decir esto. O sea, ¿cuál es la actitud que usted y yo tenemos en el momento de la prueba, en el momento de la crisis? ¿Será que tenemos una actitud cuando acabamos de recibir un diagnóstico, cuando nos acabamos de enterar de una noticia que es trágica? Piense, ¿cuál es la primera actitud de su corazón ante esa situación? Y realmente yo quisiera tener esta actitud de Pablo y de Silas, la de poder orar, la de poder cantar, la de poder rendir mi corazón delante de Dios, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no sepa cuál es el desenlace, porque definitivamente a ellos les esperaba, no sé, mucho más tiempo ahí. Pero fue tal la convicción de estos dos hombres, fue tal la adoración de estos dos hombres que provocaron un terremoto. Y yo, más que hablar de un terremoto, digamos, natural o físico, realmente es que la oración y la adoración pueden cambiar el entorno. Carol, o sea, esto puede lograr que los demás también se contagien de eso que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, a mí es algo que realmente me impresiona de esta historia, cómo ellos deciden tener gozo en medio de la prueba. Y ese gozo expresaba la fe que ellos tenían puesta en Dios, César. Inclusive con lo que yo les contaba de este suceso en particular personal, buena parte de las situaciones que tenía que enfrentar eran situaciones que yo había provocado. O sea, que de alguna forma era responsable, no era responsable de todas, como que se robaran mi dinero, pero sí provoqué las otras. Y todavía sí, uno dice, bueno, pues, si uno puede recurrir de Dios, a Dios, ahí está la esperanza. Pero en el caso particular que estamos leyendo, ellos no hicieron nada malo. O sea, ellos estaban haciendo el llamado por el cual Dios les había indicado que hicieran, y a raíz de eso pararon de una forma injusta con un trato que ojalá fuera tan bonito como lo escribió Tania. Ahí era, hay que derechos humanos ni que nada. Ahí era tremendo lo que estaban ellos, el tremendo castigo, el tremendo sufrimiento que les hicieron hacer. Y todavía siendo injusto, buscan a Dios dentro de esa injusticia. Y le digo, ¿qué hubiera hecho yo? Yo me hubiera quejado, hubiera llorado, me hubiera lamentado, hubiera pensado por qué la vida es tan injusta. O sea, eso quizás, porque me traté de ponerme por unos ligeros segundos en esa situación, y seguramente pues me falta mucho para llegar a ese nivel de decir, pues bueno, será injusto o no, estábamos haciendo lo que el Señor decía y Él nos trajo aquí, Él sabrá por qué, y alabando al Señor dentro de la dificultad. Tremendo ejemplo. Yo tal vez quiero cerrar mi comentario diciéndole algo. Si nuestra primera reacción, como lo decía Tania, es quejarnos, creo que estamos agarrando el camino equivocado. Ya vamos mal. Yo creo que ahí debería ser una alerta, una llamada de atención, decirnos, ese no es el camino. Bueno. Y por lo menos ya darnos cuenta de que estamos yéndonos al camino no apropiado. Ya sea que nos equivocamos, ya que fue injusto o lo que fuere, el camino a la queja usualmente no solo no es el adecuado y no nos va a servir de nada. Definitivamente. El camino de la queja y el camino del cuestionamiento a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Estás? Ajá, ¿dónde estás? Y yo tan bueno que he sido, todo lo que hago por ti. Esto no es justo. Y esto me viene a suceder. Pero miren, yo leyendo y estudiando acerca de este texto, encontré una frase que me revolucionó el corazón, ustedes. Y de verdad, Pablo y Silas estaban no solamente en un momento injusto, sino lleno de dolor. El cepo que les ponían en los pies dice que separaban las piernas, y era un dolor insoportable. A pesar de eso, ellos estaban adorando. Y Tertuliano dice, las piernas no sienten nada con el cepo cuando el corazón está en el cielo. A ustedes. Yo digo, necesitamos estar en el cielo, necesitamos hacer las cosas que pasan en el cielo para que ese cielo baje aquí en la tierra, y entonces tú puedas encontrar paz, tú puedas encontrar gozo, tú puedas encontrar esa fuerza para no quejarte, sino adorar al Señor. Sé que cuando estamos en el peor día de nuestra vida, cuando las malas noticias llegan, cuando esas cosas que nunca esperamos vivir llegan a nuestra vida,
tomar la decisión de poner nuestros ojos en el cielo y hacer las cosas que en el cielo suceden en esta tierra, es otro nivel. ¿Y sabes qué sucede en el cielo 24/7 por la eternidad? Hay adoración a Dios. Porque Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue sosteniendo este universo con sus manos. Y nosotros necesitamos quitarnos del trono de nuestro corazón, de nuestra circunstancia, y dárselo a Él. Y entonces vamos a estar adorando, vamos a estar rindiendo nuestra voluntad, vamos a estar rindiendo incluso nuestros cuestionamientos, vamos a estar rindiendo nuestro buen proceder o nuestro mal proceder al Señor, diciendo: tú sigues siendo Dios, y en medio de esta prueba yo voy a adorar tu nombre porque tú eres Dios, yo soy tu hijo. Y entonces en esa posición correcta podemos postrar nuestro corazón, que creo que esa era la actitud que Pablo y Silas estaban teniendo. No solamente estaban cantando alabanzas para que el dolor se les olvidara, estaban postrando su voluntad, su corazón, estaban postrando su circunstancia ante aquel que podía hacer temblar la tierra y que esas cadenas se rompieran. Y saben, la adoración genera un cambio en tu corazón y un cambio en la vida de otras personas. Valorar más la salvación de un alma a su propio dolor. Eso es otro nivel que Pablo y Silas nos están llevando ustedes. Así que si hoy estamos en el peor día de nuestra vida, yo quiero animarte a que postres tu dolor, a que postres tu actitud, tal vez de resentimiento, de tanto estar aguantando palo, tal vez hubieras podido decir: postra esa actitud delante de Dios y adora. Adora, adora, y cuando ya no aguantes, adora, adora, adora a aquel que sigue sentado en el trono. Y es que entonces eso sucedió, Carolita. Ellos no estaban poniendo ese clamor en sácanos de aquí, en quejas de por qué. Ellos estaban diciendo: igual, tú sabes, Señor, tú sabes, tú sabes, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y entonces, por eso es que cuando se les zafan esos cepos, cuando sueltan estas cadenas, ellos no buscan escapar, porque eso no era lo que estaban haciendo. Ellos estaban buscando estar en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios era esa para ese momento, ellos estaban bien. Siempre con estar en la voluntad de Dios, estos hombres podían estar bien. Y sabemos, amigos, que ustedes también están buscando eso, estar en la voluntad de Dios. Vaya con Dios. Dios sigue siendo bueno y Dios está ahí sentado en el trono, y por eso nosotros en medio de las pruebas podemos dar testimonio, podemos contar aquella historia de donde Dios nos ha sacado. Y estamos en esta temporada Fe Invencible, amigos. Estamos en esta temporada donde estamos creciendo a través de este librazo de qué hacer en el peor día de tu vida. Recuerdo cuando mi señor padre le regaló ese libro a mi tío, y por una recomendación y sé de testimonio personal que ese libro ayudó de parte de Dios a cambiar la vida de él en ese peor día de su vida. Y amigos, así queremos nosotros que todos y cada uno de nosotros pasemos en nuestra vida, que Dios nos pueda confortar, nos pueda consolar y nos pueda fortalecer. Así que vamos a continuar con la lectura de qué hacer en el peor día de nuestra vida. Pongamos atención. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y bueno, continuamos el día de hoy, en el día 3, en el capítulo 3, ¿qué hacer en el peor día de su vida? Fortalecerse en Dios. Cuando David se sentó entre las ruinas de Ziklag y hombres amotinados hablaron de apedrearlo, tuvo una opción. Podía permitir que el dolor lo amargara, lo venciera y darse por vencido, o podía volver a pelear. Pero antes de poder pelear, tendría que recobrar su fuerza y su valentía. Al mirar a su alrededor, David no vio sino hombres desalentados y abatidos. No tenía a nadie que lo alentara, así que solo tuvo un recurso: fortalecerse en el Señor su Dios. David tomó su arpa, se retiró a un lugar solitario y comenzó a entonar alabanzas a Dios. Seguramente no tendría ganas de cantar, pero lo hizo de todos modos. Cantar fue una decisión que David tomó. No cantó un triste lamento por su situación, cantó de la majestad y el poder de Dios. Cantó quien ya le había dado victoria sobre el león, el oso y Goliat. Por medio de la alabanza y la adoración,
David cambió su perspectiva. Su espíritu fue elevado desde la situación que lo rodeaba a la presencia de Dios. La Biblia lo afirma. David se fortaleció en Jehová su Dios. No había nada que fuera alentador en las circunstancias. Y si David se hubiera limitado a concentrar su atención en su situación, con seguridad habría caído en una profunda depresión. Pero se fortaleció a sí mismo en Dios. Por medio de la alabanza y la adoración, David cambió su enfoque, de modo que, por los ojos de la fe, él contemplaba a El Shaddai, el Dios Todopoderoso. David cantaba, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo, buenos tiempos, malos tiempos, tiempos grandes y tiempos terribles. Aún en el peor día de su vida, Dios es digno de alabanza. Así que David cantó alabanzas a Dios en medio de la calcinada Siclac. David dijo, engrandeced a Jehová conmigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa engrandecer a Jehová? Quiere decir aumentar o hacer más grande en perspectiva. Cuando engrandecemos algo con una lupa, no cambiamos su realidad, cambiamos nuestra percepción. No podemos hacer a Dios más grande de lo que Él ya es, pero podemos engrandecer nuestra perspectiva de Él. Y la perspectiva tiene mucho que ver si estaremos fortalecidos o desanimados. Engrandecer al Señor más que a su problema. Rehúsese engrandecer al diablo, engrandecer los problemas, engrandecer las actuales circunstancias negativas. No analice su problema con una lupa. Eso solo lo conducirá a un mayor desaliento. Engrandezca al Señor, hable de su grandeza, su poder, su fuerza. Hable de cuán grande y poderoso es Dios, porque cuando usted engrandece a Dios, empequeñece su problema. Simple, pero cierto. En la oscura noche del alma, Dios le dará una canción que, si la canta, despertará su fe y lo alentará. Así que en la noche oscura de su angustia personal, David entonó un canto de alabanza al Dios que puede hacer un camino donde no lo hay. Mientras David cantaba sus alabanzas, le sobrevino un cambio. Una chispa de fe encendió un atisbo de esperanza y David pudo sentir que se estaba fortaleciendo. Sus hombres también notaron el cambio. Un hombre fortalecido entre una multitud de hombres desalentados se destacará. Por esa razón David era el líder. El líder siempre será quien puede fortalecerse cuando todos los demás están desalentados. La capacidad para fortalecerse cuando todos los demás están desanimados es un atributo esencial del liderazgo. En los tiempos más difíciles, la capacidad de obtener fuerzas alentándose a sí mismo es la mayor acción de liderazgo. Fortalecerse en el Señor es parte de cómo usted va recuperando su gozo. No el superficial y voluble sentimiento de felicidad, sino el profundo gozo perdurable que puede estar presente aún en medio del dolor. Y si usted va a recuperarse del peor día de su vida, entre las primeras cosas que debe recuperar está el gozo. Para derrotarlo, el enemigo sabe que tiene que robar su gozo, ya que lo que busca por medio del excesivo dolor y las depresiones persistentes es su fortaleza, la fuerza que se halla en el gozo del Señor. El gozo del Señor es la fuerza del creyente. El enemigo busca robarle su gozo, reduciéndolo así a la debilidad. El creyente que retiene su gozo está destinado al triunfo a la larga. Este es un principio poderoso. Si el enemigo no puede robarle su gozo, en última instancia no podrá derrotarlo. Así es, exactamente, amigos. Si el enemigo no puede robarnos el gozo, entonces no podrá derrotarnos. Y eso es solamente cuando ponemos nuestros ojos en Dios. Imagínese en medio de esas circunstancias totalmente adversas, David comenzó a cambiar, pero comenzó a cambiar, y lo decía la lectura, cuando comenzó a ver a Dios más grande. ¿Y sabe cuándo ve a alguien un poco más grande uno? ¿Verdad? Adquiere mejor perspectiva a manera que uno se acerca a la persona. A manera que uno se va acercando, ve realmente el tamaño.
No sé si usted tiene algún conocido de estatura bastante grande. Nosotros tenemos a algunos amigos que son bastante altos y cuando más nos acercamos se ven más altos. No sé si le ha pasado. Y entonces uno les habla desde un poquito de distancia, ¿verdad? Eso sucede también cuando uno se acerca o al problema o a Dios. Pero cuando comenzamos a acercarnos a Dios y le comenzamos a decir cuánto necesitamos de Él, cuánto lo amamos, cuán grande realmente es Él conforme a todo lo que está pasando, nosotros comenzamos a adquirir mayor perspectiva y lo comenzamos a ver más cerca, más alto. Y a medida que nos acercamos entonces a Dios, el problema comienza a reducir. No porque no nos haya pasado, no porque no sea real, sino porque entonces Dios adquiere mayor dimensión ante el problema, amigos. Y por eso es que entonces David dice, esta lectura me emociona y comienza a levantar uno el ánimo, ¿verdad? David comenzó a cambiar, él sintió el cambio del ánimo, los demás lo sintieron y entonces ese líder que necesitaban surgió. El hombre que logró cambiar su estado de ánimo en medio de las circunstancias adversas fue el hombre que depositó su confianza en Dios, Tania, y por eso pudo cambiar esa historia. Así es, Ricky, es que la verdad es que la crisis y la prueba es una percepción que nosotros tenemos. O sea, lo que a mí me parece que una crisis posiblemente puede ser no para Ricky. Entonces, esto es bien importante y por eso es que el autor nos habla de cuál es la percepción, cuál es esa perspectiva que nosotros vamos a tener. Y definitivamente, cuando viene la prueba, nosotros tenemos que echar mano de los recursos que tenemos. O sea, son esos recursos emocionales, son esos recursos espirituales, son esos recursos de una red de apoyo que nos puede ayudar a sobrellevar esa crisis. Volviendo tal vez al ejemplo de César, o sea, tú tuviste que echar mano de los recursos, ¿ya? Y los recursos, ojo, no son económicos, ¿verdad? O sea, los primeros recursos son los que vienen de adentro de nosotros. Y la exhortación o el ánimo que el autor nos está haciendo como líderes es que una capacidad o una característica del líder es que tenemos que ser capaces de echar mano de ese recurso que tenemos para podernos alentar. Aquí en ningún momento la historia bíblica nos dice que vinieron otros a animar a David, que entonces otros le vinieron a dar el pez. No. O sea, él tuvo que echar mano de lo que había en su interior. Y por eso es que hoy hemos insistido en que cuando venimos a conferencias, cuando leemos la palabra, nosotros estamos haciendo como ese ahorro, ¿verdad? Estamos llenándonos para que entonces en el momento de la prueba nosotros podamos tener una cisterna llena de dónde echar mano y decir, estos son mis recursos. Y está bien pedir ayuda. Definitivamente podemos pedir apoyo, podemos buscar en otros eso que también necesitamos, pero principalmente que tengamos esa capacidad de fortalecernos en Dios. Wow. Quizás yo solo quisiera añadir, ¿en qué estamos meditando? ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde estamos enfocando nuestra energía? ¿Dónde estamos enfocando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? Por algo nos dice la misma palabra de Dios que en su palabra medita de día y de noche. ¿Por qué? No solo es por repetición, porque dicen que hay que leer, porque en la iglesia lo dijeron, sino que necesitamos esos recursos. Sí. Necesitamos esos recursos porque de lo contrario nos vamos a concentrar o enfocar en el problema, nos vamos a enfocar en la dificultad, nos vamos a enfocar, como me encantó ese ejemplo, vamos a magnificar lo que no tenemos que magnificar. Y en cambio, cuando buscamos esos recursos, van a ser parte de lo que vamos a requerir y vamos a necesitar para enfocarnos en lo que realmente nos puede ayudar a salir de cada uno de esas situaciones. Quiero decirles hacerles un paréntesis. Usted ve conmigo 2 libros, porque no es suficiente 2 entradas para los lindos testimonios que nos están enviando. Sí. Así que son 2 entradas y ahora van a ser 2 libros que también vamos a estar obsequiando. Queremos agradecer su vulnerabilidad porque sabemos que hay momentos difíciles, pero también sabemos que hay esperanza. Así es, César, así es. Y yo solo quiero remarcar esto que nos decía el autor. Dios nos dará una canción que si la cantamos despertará nuestra fe y nos alentará. Eso creo que es vital, ustedes. Tal vez es una canción aprendida, tal vez es una propia canción que Dios ponga en tu corazón, pero
constantemente repítela constantemente y vas a ver cómo tú vas a empezar a profetizar de ese Dios grande sobre tu situación. Vas a poder empezar a profetizar en la vida de tus hijos sobre ese Dios grande, poderoso sobre la vida de tus hijos. Dios te va a dar una canción, cántala, créela, adora, y entonces eso va a incrementar tu fe y te va a alentar en el peor día de tu vida. Gracias por eso, Carolita. Y así es, amigos, cuando nosotros nos encontramos en ese momento de tristeza, en ese momento de circunstancias adversas, tenemos que buscar esa canción y ojo con esto, tiene que ser una canción, tiene que ser una alabanza que exalte a Dios. Tenga cuidado con, ¿verdad? A veces uno escoge canciones que lo hunden más y dice Salmos, ¿verdad? Que eso es como cantar esas canciones malas al corazón afligido, ¿verdad? Uno se hunde más. Tenga cuidado de eso. Rodéese de esas alabanzas al Señor. Levante su ánimo. Recuerde que Dios sigue estando sentado en el trono y que Dios sigue siendo Dios. Y Dios va a cambiar esas circunstancias. Vaya con Dios. Así es, amigos, estamos en esta temporada Fe Invencible y hoy específicamente estamos hablando acerca de gozo en la prueba, leyendo este librazo, qué hacer en el peor día de su vida. Así que quiero dejarle de nuevo con esta presentación de Fe Invencible y luego de ella vamos a continuar con más lectura aquí con nuestra buena amiga Tania. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y continuamos con la lectura. Piense en usted ser feliz. El apóstol Santiago fue el primer pastor de la primera iglesia. Pasó su vida en el ministerio pastoral y con su experiencia estaba bien equipado para dar consejo sobre cómo deberían responder las personas cuando afrontan una prueba. Santiago nos enseña que los redimidos debemos responder a las pruebas de la vida de una manera completamente diferente a como lo hacen quienes no tienen una perspectiva cristiana. Nos enseña que cuando nos hallemos en diversas pruebas las tengamos por sumo gozo. Esta es una reacción totalmente contraintuitiva, pero que es parte de la distintiva de un hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dijo también, me tengo por dichoso. Pablo estaba en un juicio, literalmente. Estaba de pie, encadenado ante el rey Agripa, bajo el cargo de insurrección, un delito que no cometió. La insurrección era un delito capital y la vida de Pablo estaba en juego. Pablo comenzó su defensa con estas palabras, me tengo por dichoso. A pesar del juicio, Pablo dijo que su estado emocional era de gozo y felicidad. Santiago dijo que para tener por sumo gozo la prueba en que se encuentre, usted debe conocer el propósito divino de las pruebas, que es producir paciencia. Su prueba es un examen, un test de su fe. La fe que no es probada es de poco valor, pero la fe que ha sido probada y refinada en el horno de la aflicción es la más preciosa posesión que una persona pueda tener. No estamos interesados en una falsa fe. Queremos la fe refinada por el fuego que ha sido acrisolada en las pruebas de la vida. Se nos dice en la Biblia que vivamos por fe. La calidad de su vida cristiana será un reflejo de la calidad de su fe. La fe es la victoria que vence los omnipresentes problemas que encontraremos en este mundo. De modo que, ¿cómo conoce usted la calidad de su fe? Se revela en las pruebas de la vida, en los días de adversidad. La noche en que Jesús fue traicionado, le advirtió a Pedro que estaba a punto de pasar una gran prueba. Satanás obtuvo permiso de Dios para probar la fe de Pedro. Observe que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poner a Pedro en una situación que probaría su fe. La Biblia promete que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podamos soportar. Así que usted puede estar seguro de que no encontrará una prueba que sea excesivamente grande para su fe. Jesús le dijo a Pedro que sería zarandeado como el trigo. Una de las formas en que el trigo se zarandea es colocándolo en un tamiz y sacudiéndolo violentamente. Otra manera es sacudir el grano en el aire en una corriente de aire fuerte. Esto es lo que ocurre en una prueba. Usted es arrojado al aire en medio de un fuerte viento y la paja de su vida se va, pero su fe genuina lo traerá otra vez a tierra.
Jesús le dijo a Pedro lo que le sucedería cuando fuera probado, diciendo que la fe de Pedro no fallaría. Pedro falló, pero su fe no falló completamente. Pedro falló en su valentía y su compromiso, pero su fe no falló completamente. Había en Pedro mucha paja que debía ser expuesta y quitada. Su jactancia, bravuconería y su independencia eran solo paja que sería quitada en la prueba. Pero había en Pedro una fe genuina que lo capacitó para arrepentirse y volver a Jesús. La prueba de nuestra fe produce algo, produce paciencia. La palabra paciencia significa resistencia alegre o esperanzada. Cuando usted tiene paciencia en medio de su prueba, mantiene la misma actitud alegre de la victoria. Cuando usted tiene paciencia, la gente quizá no pueda decir que usted está pasando por una prueba, porque usted actúa de la misma manera. Es alegremente resistente. ¿Qué ocurre si usted no pasa la prueba? Usted no fracasa, pero tiene que volver a atravesar la prueba. Afrontará esta clase de prueba hasta que aprenda a pasarla manteniendo una actitud de resistencia alegre y victoriosa, sean cuales fueren las circunstancias. David sabía cómo pasar la prueba de la fe. Aprendamos de David. En medio de una prueba, el objeto es transformar la prueba en un testimonio. Cada glorioso testimonio que inspira la fe de otros comienza con una prueba. Si no hay prueba, usted no puede tener un testimonio. Cuando llega el peor día de su vida, usted tiene la prueba. Ahora tiene que transformarla en un testimonio. De modo que, ¿qué ocurre cuando usted agrega paciencia a la fe refinada por el fuego? Santiago dice que no le faltará nada, sino que será perfecta y completa. Nada nos faltará. ¡Qué maravillosa promesa! Si usted puede gobernar sus emociones y mantener su gozo, si reconoce que la prueba no es sino el test de su fe, si puede mantener la alegre resistencia de la paciencia, entonces al fin nada le faltará. Esta es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios, amigos, que si nosotros mantenemos esa fe en medio de la prueba, nada nos va a faltar. Y por eso es que cuando nosotros estamos en medio de circunstancias adversas, muchas veces pareciera incongruente nuestra reacción ante las circunstancias, ante los problemas. Y eso no es que pretendamos que no existen. La fe no ignora los problemas. La fe hace que nosotros estemos por encima de esos problemas y que nosotros podamos enfrentarlos de una manera diferente. Y por eso, en medio de circunstancias adversas, vamos a definitivamente en algún momento a llorar, pero luego ese gozo nos va a tomar. Y como a David le pasó y nos comentaba el autor en el segmento anterior, de repente comienza a cambiar algo adentro y nosotros nos damos cuenta. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Los demás también se dan cuenta. A Pablo y Silas les sucedió. Ellos comenzaron a percibir ese cambio, dándole gracias a Dios. En medio de eso, ellos son libres, pero lo que realmente estaba siendo libertado era el corazón y la familia de ese hombre que iba a, después de ver lo que hacía Dios en ellos, dejar que Dios también lo hiciera en él y en su familia, Tania. Y por eso nosotros podemos decir, mantengamos el gozo en medio de la prueba. Así es, y es que una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando el autor nos dice que nuestra fe debe ser probada. Y estaba pensando, cuando nosotros vemos estos programas regularmente que son probados los automóviles, ¿verdad? Y entonces los someten a unos accidentes para poder ver si resisten. Y entonces yo digo, Señor, gracias porque cuando viene la prueba en nuestra vida, tú lo que quieres es que nosotros podamos resistir y podamos resistir llenos de alegría y de gozo, ya, y que no nos desintegremos, ¿verdad? No salgamos dañados de esa prueba, sino que al contrario, salgamos mucho más fortalecidos. Y cuando el autor dice que entonces lo convertimos en un testimonio, y eso es lo que hoy estamos leyendo. O sea, eso es lo que la comunidad nos está mandando, ¿verdad? Esos testimonios de decir, ya pasé por la prueba, mi fe fue aprobada.
a raíz de este sufrimiento, a través de esta pérdida, a través de esta situación, mi fe es aprobada. ¿Y qué genera esto? Que otros crean, que nos edifiquemos y que sobre todas las cosas Dios sea glorificado. Así es, Tania. Qué impresionante eso. Y yo creo que usted puede decir, ¿y por qué tenemos que pasar las pruebas? Como lo estábamos leyendo ahora, ¿por qué es necesario todo lo que ustedes acaban de leer hoy? Es lo mismo que le podría decir por qué es necesario ir al gimnasio si queremos tener una mejor condición física. A nadie le gusta, duele, molesta, pero es necesario esa prueba de trabajo para poder, en este caso, mejorar nuestra condición física. Así necesitamos mejorar también nuestra condición espiritual. Nadie quiere pregúntele a sus hijos si todos están felices de pasar un montón de años en el colegio. También es necesario también esforzar la mente para aprender cosas que nos sacan de nuestra zona cómoda. Sin embargo, lo que sí es importante es que nosotros o por lo menos tengamos claro que si somos hijos de Dios, todo es bajo control, es decir, están bajo una esfera controlada. Esto me hizo recordar cuando los bebés están empezando a caminar, ¿verdad? Están empezando a caminar, usted no los va a agarrar de la mano hasta que tengan 85 años, ¿verdad? O sea, los suelta, pero el papá está cerca y conforme va avanzando, le va dando un poco más de distancia, que si bien es cierto puede golpearse, puede lastimarse, pero el papá está a una distancia razonable. Igual me hizo pensar en esto. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que estamos dando pasos al vacío, pero tenemos que tener la confianza de que tenemos los ojos puestos de nuestro Dios sobre nosotros y que si estamos dando esos pasos son pasos controlados. Es pasos donde estamos a una distancia de la ayuda, que solo tenemos que levantar nuestros ojos porque de arriba vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y eso es a veces lo que nos cuesta ver cuando estamos dando esos pasos. Y para eso vamos a requerir de ese gozo. Déjenme leerle rápidamente la definición de gozo. Gozo se caracteriza por ser duradero y trascendente, ya que va más allá de la simple felicidad momentánea o el placer efímero. Es una sensación que implica una conexión emocional profunda, una satisfacción plena y una sensación de plenitud en el ser. El gozo puede acompañarse de una sensación de paz, gratitud y plenitud interior. Wow. Solo eso es el gozo. Yo quiero eso. Nada más. Miren, y definitivamente partiendo de esta afirmación que hace el autor, que el objeto de la prueba es que se transforme en un testimonio. Pero eso no sucede cuando nosotros no se lo entregamos a Dios. Cuando nosotros queremos salir en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, entonces en realidad la prueba se transforma en más agonía, más sufrimiento, pero cuando se la entregamos a Dios, entonces Él puede transformarla en un testimonio. Pero no se trata solamente de pasar la prueba y aguantar, ¿verdad ustedes? Sino hay algo acá que el autor nos está proponiendo y es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo tenemos que pasar la prueba? Con una actitud de resistencia, de gozo. No es solamente póngase duro, aguante la prueba, aguante palo, esto ya va a pasar y su historia va a ser transformada en testimonio. No, se trata que esta actitud de resistencia nosotros la tengamos alegres y victoriosos. No que cada vez que nos pregunten cómo te va, pues aquí pasando la prueba, aguantando. No, cambie su actitud. ¿Cómo lo puede hacer? A través del Espíritu Santo. Él es el que nos llena de gozo. Él es el que nos llena de paz. Él es el que nos llena. Él es la fuente inagotable de todo eso que necesitamos. Haga de cuenta que usted se encontró el pozo maravilloso, donde usted puede ir constantemente a tomar, a agarrar lo que usted necesita para resistir esta prueba y que su prueba sea transformada en un testimonio. Él es esa fuente inagotable y esa nunca se va a agotar. Así que si hoy usted está sediento de paz, usted está sediento de amor, usted está sediento de templanza incluso para soportar ciertas situaciones, vaya a esa fuente. Es inagotable y está disponible para usted. Y es que ese resultado que bien nos mencionas, Carol, el resultado de esa prueba, de ser probados nosotros, es vamos a generar esa paciencia, vamos a resistir con una actitud diferente, amigos, y vamos a poder ver cómo los milagros de Dios van a salir. Gracias porque ustedes han inundado las redes, han inundado los medios acá para contarnos cómo Dios ha sido bueno. ¿Sabe qué? Hoy cuente ese testimonio, no solamente a nosotros. Hoy queremos invitarle, vaya y anime a alguien más. De seguro, lo que Dios ya hizo en usted
usted, Dios ya le dio un testimonio porque pasó una prueba, puede animar a otros y salir adelante. Saben, vamos a tomar un tiempo para orar dándole gracias a Dios y pidiéndole que esté con nosotros porque Dios es bueno siempre. Oremos ahí. Padre, gracias porque en medio de las pruebas tú te has probado ser constantemente bueno con nosotros. Gracias porque hoy podemos decir, ponemos nuestra esperanza en ti y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes, que nos fortalezcas y que en medio de estas pruebas, en medio de cualquier circunstancia adversa, tú estés con nosotros. Danos un testimonio para luego acercar más a otros a ti. Te damos gracias porque estás con nosotros. Oramos en el nombre tuyo, Jesús. Y todos decimos amén, Amén. y amén. Dios es bueno, amigos. Tenemos desayunito Dios mediante. Amigos, qué emocionante. De verdad, muy agradecidos porque ustedes estuvieron participando y contando. Sabemos que Dios ya hizo algo en ustedes y Dios está haciendo algo en los demás. Amigos, tenemos un momento ahí para un breve consejo de despedida. César. Gracias. Yo solo quiero añadirle, siempre es importante la inteligencia emocional. Hay 1000 libros para poder aprender sobre este tema, pero quiero subirle todavía la barda y es lo que estoy aprendiendo para mí este año. Busquemos la inteligencia espiritual, que es todavía más allá de la inteligencia emocional. Y si usted quiere todavía ver el tema de los fracasos, pues también acompáñenos hoy a las 5:30. Vamos a hablar sobre cómo aprender de los fracasos, especialmente en el tema de emprendimiento, ya que Carol lo mencionó. Sé que los emprendimientos son complicados, afectan las finanzas. Sintoniza hoy 5:30 a la 98.1 FM. Buenísimo, buenísimo. Tania. Bueno, yo quiero dejarlo con Primera de Pedro 1:6, así que alégrese de verdad. Le espera una alegría inmensa, aunque tenga que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Pero esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¡Hala, qué lindo! Buenísimo. Y si usted está pasando en medio de la prueba y le está pidiendo sabiduría a Dios, ¿sabe qué dice Santiago? Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. A pedir sabiduría a Dios para atravesar este momento de prueba y su prueba va a ser transformada en un testimonio. Buenísimo consejo. Gracias, Carol, Tania, César. Amigos, gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por haber estado acá con nosotros. Les queremos dejar con este pasaje que dice así: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Salmo 42:5. Así es, amigos, aún debemos alabar a Dios. Dios es bueno constantemente y lo ha mostrado y lo seguirá mostrando. Gracias por estar con nosotros y hoy, bueno, le queremos dejar con este último consejo. No vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos les decimos, ¡Vaya con Dios! Dios los bendiga. Los vemos mañana sin falta. Adiós.